La ciencia de datos desde la ingeniería. Ingeniero Lucas Bernardi, Principal Data Science de Booking.com, Países Bajos. Buenas tardes a todo el auditorio que hoy nos está acompañando en esta conferencia, a la cual invitamos al ingeniero Lucas Bernardi y que gentilmente aceptó participar en esta charla que está dentro del marco, en la previa al Día del Ingeniero. Un día muy importante para nosotros y para todos los ingenieros del país. Muchísimas gracias, Lucas, por tu participación y tu aceptación en participar en esta actividad de nuestra casa de estudio. A continuación, voy a invitar a nuestro decano, al ingeniero Walter Fabián Soria, a unas palabras de bienvenidas a nuestro disertante invitado. Estimado público y estimado Lucas, muy buenas tardes. Para la Regional Tucumán es, la verdad, un prestigio, un honor tenerte, Lucas, en esta previa del Día de la Ingeniería que celebramos mañana y dentro del marco de los 150 aniversario de la Ingeniería Argentina que hemos cumplido la semana pasada. Y cuando digo un lujo o el prestigio, el honor, porque bueno, sos un producto de la universidad pública, sos un producto de la UTN y eso por eso nos da mucho orgullo de poder contar con tu capacidad y con tu experiencia para que todos nuestros graduados y para que nuestros estudiantes puedan compartir las experiencias que vos has adquirido y seguís adquiriendo en este momento en los Países Bajos. Así que darte la bienvenida y muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias por la participación de todos. Desde la Revolución de Mayo hasta que Rosas asume en el gobierno, aparecen los primeros ingenieros en la Argentina. Bernardino Rivadavia trae al país los dos primeros ingenieros civiles y se crea el Departamento de Topología, que fue en la provincia de Buenos Aires. Luego llegaron numerosos ingenieros extranjeros y impulsaron, gracias a una iniciativa del rector Gutiérrez en 1866, la carrera de ingeniería. A partir del año 1870 comienzan los primeros profesionales ingenieros a graduarse. Los ingenieros somos los que resolvemos los problemas de la vida cotidiana, usando el ingenio y la creatividad. Por lo tanto, no somos necesarios, sino que tenemos y debemos ser protagonistas de la industrialización de nuestro país. Tenemos que ser verdaderos líderes tecnológicos. Todo esto fue preparado para el festejo del Día del Ingeniero. Y nos sentimos orgullosos de cada uno de nuestros graduados, que en este tiempo que transcurre, que es tan complicado, dieron una respuesta en cada ámbito que le tocó actuar. Desde la UTN, Facultad Regional Tucumán, saludamos a todos los profesionales, ingenieros graduados y docentes de la casa y en general a todos. Muchas felicidades y muchas gracias, Lucas, por la participación. Fueron las palabras del ingeniero Guillermo Bringas, subsecretario de graduados de nuestra casa de estudio. Muchas gracias, ingeniero Bringas, por su participación. Y a continuación vamos a darle paso al moderador de esta conferencia, que es el ingeniero Aldo Escobar, ingeniero en sistemas de información, un joven que tiene una gran proyección y que, bueno, lo invitamos cordialmente también. Aldo, por favor. Buenas tardes a todos y a todas en este festejo virtual en el marco del Día del Ingeniero. Tengo el orgullo de presentar a Lucas Bernardi. Él es ingeniero en Sistema de Información, graduado de la UTN Facultad Regional Buenos Aires. Tiene más de 15 años de experiencia en la industria de la ingeniería de software e ingeniería informática en campos como educación, finanzas y turismo. Y actualmente se desempeña como Principal Data Scientist en Booking.com, uno de los marketplaces de viajes más grandes del mundo. Su especialidad principal es la aplicación de Machine Learning en sistemas de recomendación de gran escala y de la aplicación de inferencia causal
para la construcción de sistemas comerciales adaptativos. Ha publicado trabajos y participó como orador en conferencias internacionales, entre esas PyData, donde tuve el gusto de presenciar su charla en Córdoba, y es editor y autor regular del blog oficial de Data Science, Booking.ai. Su charla se titula La ciencia de datos de la ingeniería. Aproximadamente durará unos 30-40 minutos y sobre el final se responderán preguntas en un lapso de 10 minutos aproximadamente, por lo cual pueden ir planteándolas durante el transcurso de la charla. Lucas, estamos más que agradecidos de contar con tu presencia virtual y cuando gustes puedes empezar. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que honrado de participar. Muy contento. La verdad que sí, yo me considero, como bien han dicho, un producto de la educación pública, desde el jardín de infantes más o menos, se puede decir. Así que nada, muy contento de estar participando. Gracias, Aldo, por la presentación. Yo no sé si el público ya está viendo mis slides. Bueno, voy a empezar por lo que yo denomino mi CV no oficial. Ya escucharon un poquito de algunas de las cosas que yo he hecho en mi carrera profesional, pero bueno, estas son las cosas que mi CV que no se ven, que obviamente elijo no ponerla. Que un poco hablan de dónde vengo yo, de cómo llegué a donde estoy, y espero que quizás sirva para algunos de los estudiantes, más que nada y también, porque no, los profesores y los graduados, para seguir adelante. Bueno, alguna anécdota. Yo durante la secundaria trabajé muchas horas en una fábrica de envases plásticos, allá por Villa Flandria, cerca de Luján, que es donde yo nací. Y trabajaba muchas horas ahí, tenía que almorzar ahí, la comida que nos daban ahí fue lo que más me motivó, básicamente, para decir: yo no voy a pasar la vida trabajando en una fábrica, voy a querer ir a la universidad. Y bueno, esto fue lo que mi principal motivación, la verdad, para ir a la universidad y tener una educación de más alto nivel. Otra cosa que no pongo en mi CV es que reprobé el examen de ingreso a la UTN FRBA 4 veces. Lo di en diciembre, fui al seminario, fallé en el primero, fallé en el segundo, fui a marzo, fallé en el primero, y recién en el segundo de marzo logré ahí aprobarlo. Y hubo uno que yo me acuerdo muy bien que me reprobaron porque en física, porque utilicé como aceleración de la gravedad 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, y en el examen había una línea gigante arriba que decía: por favor, utilice aceleración de gravedad igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado para simplificar las cuentas. Yo me lo salteé, usé 9,81, y obviamente todos los números me dieron muy distintos, y parece que al profesor de física de ese día no le gustó para nada y me reprobó directamente, a pesar de que los problemas estaban bien resueltos. Una dura lección que aprendí ese día. Otra cosa que no pongo en mi CV es que una de las materias más importantes de la carrera, que es ingeniería de software, la aprobé con apenas un 4, un final ahí, suplicando al profesor básicamente. Y lo peor de todo es que yo salí del examen convencido que me sacaba un 9, un 10, y nada, cuando me llamaron para ver la nota, el examen estaba bastante mal, y bueno, más o menos ahí el profesor me tuvo un poco de paciencia y me aprobó. Y bueno, es una de las materias más importantes. Sin embargo, tengo ahí esa mancha en la libreta que no es algo de lo que estoy muy orgulloso. ¿Qué más? Esta es re interesante. Durante la demo del proyecto final en la carrera, nosotros tenemos que construir un software bastante complejo y presentarlo. Y nuestro software era un sistema distribuido que utilizaba muchas computadoras, y estaba una aula bastante grande, estaban todas las computadoras ahí, y en un momento el sistema se colgó por completo. O es el día de hoy que no sé cómo tuvimos que, medio así, como pudimos desconectar los cables y enchufarlos de vuelta a los cables de red, y bueno, por suerte el docente que estaba ahí calificándonos nos tuvo paciencia, y a pesar del problema nos aprobó. Y la última, que es una que a mí me conmueve bastante, es una del primer año de ingeniería. Yo venía de Luján todos los días hasta
Medrano, pero en realidad también tenía que ir a campus, que significa más o menos 20 minutos más de viaje en un colectivo lleno de gente. Y yo no tenía computadora disponible en mi casa, créanlo, yo estudiaba sistemas sin computadora. Entonces los trabajos prácticos de algoritmos los hacía en un locutorio, y el dueño del locutorio se daba cuenta, yo llegaba y lo esperaba para que él abra, porque llegaba como a las 7 de la mañana, obviamente estaba cerrado, y el tipo llegaba a abrir, yo estaba paradito ahí esperando que abra para poder entrar a usar la computadora y escribir los programas en Pascal, y te pedían también los algoritmos en Chapin, que le decíamos, pero impresos. Entonces yo tenía que programarlo a un amigo en mi casa, en mi barrio, y después lo llevaba donde podía ahí y terminaba los últimos toques, porque yo trabajaba mucho en esa época. Y el tipo se empezó a dar cuenta que yo todos los martes, creo que era, estaba ahí paradito. Entonces empezó a venir más temprano y bueno, llegó un punto que a las 6:30 ya estaba abierto, y vos te das cuenta que el señor no estaba abriendo solo para que yo entre y termine los trabajos prácticos. Y en algún punto dejó de cobrarme directamente, ni siquiera me cobraba el uso de la computadora o de las impresiones. Y eso, bueno, obviamente fue bastante, tuvo bastante influencia en cómo yo después logré, obviamente, graduarme, pero además en cómo yo hoy entiendo la universidad pública, que está mucho más allá de la universidad, ¿no? Que la universidad pública no está dentro del edificio, también está afuera, y este señor que bueno, me ayudó tanto, es parte de esta universidad pública. Bueno, estas son un poquito algunas anécdotas. Podría pasarme horas hablando de anécdotas de cómo de los días de universitarios. Me acuerdo una que me parece que puedo contar, que estaba tan cansado un día, volví a casa en colectivo después de 3 horas de viaje más o menos. Imagínense irse de Buenos Aires hasta Luján, son como 70 kilómetros, pero en transporte público es muy difícil. Yo estudiaba álgebra con un libro muy viejo y muy pesado que tenía, y estaba parado en el colectivo porque estaba lleno, medio colgado como podía, con el libro de álgebra muy pesado en la mano, y me dormí parado. Y claro, lo primero que cayó fue el libro de álgebra, y se le cayó arriba de una persona que estaba ahí, y dice, se lastimó, tuvimos que bajar, nos tuvimos que ir ahí a la salita a que se fijen si hacía falta costura. Por suerte no pasó nada grave, pero sí, el libro de álgebra ahí dando que hablar. Bueno, quería comentar un poco esto para que vean más o menos de vengo. Hoy yo trabajo acá en Holanda hace ya 6 años. Y bueno, si hay una lección que yo aprendí durante toda mi etapa de educación, es que la capacidad de resolver problemas, y la capacidad de arreglárselas con lo que uno tiene, que fue básicamente lo que yo hice durante toda mi educación formal, es lo que me ha dado una gran mano en llegar a donde estoy. Bueno, eso como modo introductivo, como yo le digo, el CV no oficial, cosas que nunca pongo en mi CV, y la verdad que nunca tengo la oportunidad de compartirla, así que está bueno que tenga esta chance ahora. Pero bueno, hablemos de ciencia de datos ahora un poco, y lo que yo pensé que quizás podía ser interesante para esta audiencia es hablar de ciencia de datos, porque es una disciplina que hoy está muy involucrada en todas las industrias básicamente, e inclusive se está metiendo en campos científicos, cumpliendo el rol de científicos. Pero bueno, yo voy a hablar más que nada del aspecto industrial. Y para hablar de ciencia de datos, mi idea era relacionarlo con la ingeniería, ¿no? Es el día del ingeniero, entonces me pareció importante mostrar cómo la ciencia de datos tiene una relación muy directa con la ingeniería. Y para eso me gustaría empezar revisando muy rápidamente qué significa ciencia de datos. Y lamentablemente, si uno va a los libros, si uno va al campo, digamos, teórico, buscando enciclopedias, la Wikipedia, por supuesto me refiero, o autores reconocidos, hay definiciones demasiado variadas de qué significa ciencia de datos. Entonces, yo me tomé el trabajo de buscar algunas, tampoco muchas, y tratar de rescatar qué es lo que tienen en común. Y encontré 3 elementos en común que voy a resaltar ahora, que me parece que dan una buena caracterización de la ciencia de datos. El primero es la idea de que la ciencia de datos integra múltiples disciplinas que están relacionadas con datos. Disciplinas como la probabilidad, la estadística,
el cálculo, por supuesto la computación, el aprendizaje automático, no sé, el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Todas estas disciplinas que están vinculadas con datos son de alguna manera integradas por la ciencia de datos. Pero bueno, integradas, ¿qué significa exactamente? No está claro en principio. Uno podría pensar que quizás una integración teórica, una integración conceptual o alguna otra integración. Bueno, la ciencia de datos, una cosa que muchos autores están de acuerdo, es que se refiere a la aplicación de estas disciplinas. De hecho, la integración es un resultado de aplicar estas disciplinas. Un ejemplo que a mí me gusta dar a veces es, imagínense que ustedes tienen que computar un promedio. Tienen un montón de números y tienen que sacar el promedio. Bueno, en principio uno lo puede ver como un problema estadístico y punto. La única disciplina involucrada es la estadística, que te da la fórmula para calcular el promedio y sumar, contar, dividir y se acabó. Ahora imagínense que yo les digo que tienen 10 trillones de números y tienen que computar el promedio sobre esos 10 trillones de números. Entonces ya no va a ser tan trivial sumar, contar y dividir. Probablemente esos datos estén distribuidos en muchas computadoras, por ejemplo, y tengamos que acceder a todas al mismo tiempo. Entonces ya empieza a aparecer un poco de ingeniería informática. Probablemente no podamos sencillamente computar los promedios y después agregarlos porque el promedio no es asociativo, entonces tengamos que hacer la suma y los contadores y transmitirlos por la red. Bueno, espero que más o menos quede claro. Por supuesto, este es un problema muy sencillo, pero enseguida se ve que para poder sacar un promedio, que en principio es un problema estadístico, enseguida necesitamos otras disciplinas como la informática, quizás algo de algoritmos y ¿por qué no de sistemas distribuidos y el procesamiento de grandes volúmenes de datos? Entonces, bueno, la ciencia de datos se trata de aplicar múltiples disciplinas relacionadas con datos. Y el tercer punto en el cual muchas de estas definiciones convergen es en la idea de que esta aplicación de disciplinas tiene un objetivo de resolver un problema, o en algunas otras definiciones también se incluye la idea de entender un fenómeno, obtener un entendimiento de algún fenómeno específico que, bueno, claramente tiene que ver con la ciencia. Entonces, bueno, estos es más o menos los 3 puntos que yo rescaté si uno mira las varias definiciones que hay de ciencia de datos. Pero es muy conceptual y la verdad que no es una cosa muy útil, no es que ahora usted se pone a su casa y empieza a hacer ciencia de datos mirando estas tres frases. Entonces, yo siempre trato de pensar en forma más concreta y digo, bueno, ¿qué es realmente la ciencia de datos en la práctica? Y a mí lo que me gusta decir de una forma muy sencilla es que, o lo que yo considero sencilla, por lo menos breve, es que la ciencia de datos es simplemente la utilización sistemática de datos para mejorar procesos. Me parece que es una definición bastante concreta y bastante sencilla de quizás interpretar. Pero hay un punto que sí me gustaría quizás destacar o aclarar. ¿Qué significa utilización sistemática de datos? Para explicar esto, lo mejor es explicar qué es lo contrario a sistemático. Lo contrario a sistemático es anecdótico. Por ejemplo, cuando yo estaba en Argentina y también algunos años después, cuando vine acá, jugaba al Grande T. Supongo que muchos lo conocen. Y a veces uno se enteraba de alguna manera media así, no, porque te contaban o lo leías en una noticia o lo que sea, de que un jugador estaba lesionado, entonces que no iba a poder jugar el partido del domingo o del sábado. Entonces uno iba a su equipo y decía, bueno, este jugador está lesionado, si lo tenés, mejor lo saco, pongo otro, porque si no te entra el suplente, lo vendés, podías operar para responder al problema de que el jugador está lesionado. Bueno, eso es un uso anecdótico de los datos, porque saber que un jugador está lesionado es un dato, pero es anecdótico. Y lo usamos porque queremos mejorar nuestra chance de ganar el Grande T. ¿Qué sería sistemático en este caso? Bueno, sería que de alguna manera construimos un sistema, un software quizás, que muy probablemente de hecho, que está constantemente mirando sitios de noticias, no sé, de alguna manera recabando información acerca del estado de salud de los jugadores y no sé, que todos los días, por ejemplo, me recomienda acciones para tomar para mejorar mi equipo. Bueno, eso es utilización sistemática de los datos para lograr el mismo objetivo que antes. Y eso es data science. La utilización anecdótica de datos no tiene nada que ver con la ciencia de datos. Es fundamental que sea sistemática. Y el segundo punto, que quizás por las dudas aclaro un poquito, bueno, la idea es utilizar los datos de forma sistemática para mejorar procesos. ¿Y qué significa
que estemos mejorando un proceso. Bueno, en este caso el proceso es ganar el Gran DT. Entonces yo quiero usar los datos para ganar el DT. Y con esto, bueno, ya saben cómo he logrado salir último en prácticamente todos los torneos Gran DT que he participado. Entonces, bueno, esta es la idea que yo les quiero dar acerca de ciencia de datos. Es lo que realmente pasa en la práctica. Y como se dan cuenta, es muy general, pero al mismo tiempo es bastante concreta y seguramente, espero, muchos ya pueden empezar a conectarlos, a conectar esta definición de ciencia de datos con la ingeniería, porque la ingeniería es esto, es resolver problemas para mejorar el bien, por el bien de la sociedad, ¿no? En este caso, la ciencia de datos es como quizás una cosa un poquito más específica, dice, bueno, es resolver problemas a través del uso sistemático de datos. Entonces, bueno, a mí lo que se me ocurrió es, para hacer esto todavía más concreto, la idea es decir, a medida que avanza la charla, tratar de ser lo más concreto posible, mostrar específicamente cómo la ciencia de datos se relaciona con la ingeniería. Y para eso, un tema que elegí es el aprendizaje automático. El aprendizaje automático es una disciplina de las ciencias de la computación y está hoy en el centro de la ciencia de datos porque, claro, bueno, ha logrado cosas increíbles, ¿no? Entonces hoy día es muy difícil pensar en ciencia de datos sin aprendizaje automático. Entonces dije, bueno, quizás podemos hablar y mostrar concretamente cómo el aprendizaje automático se relaciona con la ingeniería. Pero antes de abordar este tema, me gustaría resaltar un problema que hay con un poco la ciencia de datos y en particular con el aprendizaje automático, que es lo que yo llamo la paradoja del aprendizaje automático. Todos sabemos lo increíble, o seguramente muchos de ustedes saben lo increíble que es hoy día la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la ciencia de datos. Básicamente esta comunicación que estamos teniendo ahora, seguramente que hay muchos algoritmos de aprendizaje automático involucrados. Ha tenido un impacto global a todo nivel muy importante. Entonces, eso es como algo que me parece que no tengo que argumentar mucho. Sin embargo, existen algunos problemas y lo voy a ilustrar con dos, digamos, datos que encontré en algunas revistas especializadas. Uno de estos datos dice que el 83% de las compañías que están hoy aplicando aprendizaje automático no logran llevar sus modelos a producción. Obviamente esto habla de una inmadurez del campo bastante fuerte, ¿no? Si una empresa decide usar aprendizaje automático e invierte y esos modelos nunca llegan a producción, evidentemente hay algo que está roto. Entonces este es el primer punto que, digamos, contrapone la idea de, bueno, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático está revolucionando todo. El segundo punto es que el 80% de los proyectos de inteligencia artificial, que obviamente están muy ligados al aprendizaje automático, continuarán, dicen estos consultores, como alquimia y liderados por magos. Y un poco usan la palabra alquimia y mago de manera peyorativa, como diciendo, bueno, si para construir algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático necesitamos alquimistas y magos, evidentemente otra vez tenemos una clara señal de inmadurez en el campo. El primer dato viene de una encuesta, un censo que hace una empresa que se llama Algorithmia, la hizo en el 2020, a principios de año, donde hablan cuál es el estado del machine learning, digamos, el aprendizaje automático en las corporaciones. Y lograron estas estadísticas. Hay muchas otras, yo les puse el link, seguramente voy a compartir las slides, por supuesto. El segundo punto, en realidad, es una predicción que hace Gartner, ¿no? Gartner es una consultora muy respetada, y esto en el 2019 ellos dijeron, todavía en el 2020 el 80% de los proyectos van a ser alquimia pura y no va a haber una forma sistemática de aplicar inteligencia artificial. Si ustedes miran el avance en 2020, efectivamente es así. Muchísimos los proyectos están en ese estado y hoy se escuchan noticias de magos que dejan compañías y cuando ellos se van, básicamente desaparece la capacidad de aplicar esta tecnología. Entonces, bueno, la idea es un poco
proponer que el problema, uno de los problemas, es que el aprendizaje automático, cuando se lo mira de una forma mística, cuando se lo mira como una moda, cuando se lo mira como algo completamente nuevo y alienígena, produce estos problemas. Sin embargo, cuando miramos el aprendizaje automático desde la ingeniería, entonces ahí es cuando se ven los resultados y realmente se logra llevar adelante proyectos efectivos. Eso lo vamos a ver ahora en el resto de la charla, si es que me da el tiempo. Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces, rápidamente quiero revisar un poquito la idea de aprendizaje automático. Esto va a ser útil para las personas que no saben lo que es el aprendizaje automático. Puede haber, se me ocurre que hay varios que no conocen. Pero también a los que sí saben lo que es aprendizaje automático, inclusive aquellos que son expertos, la definición que yo voy a dar, la descripción que voy a dar del aprendizaje automático, tiene como objetivo resaltar o subrayar su interacción o su relación con la ingeniería. Entonces invito a todos a que revisemos un poquito qué significa aprendizaje automático. Y para eso nada mejor que un ejemplo. El ejemplo que a mí me gusta usar, esto lo uso mucho en muchas charlas, es un problema muy importante para toda la sociedad, que es distinguir en imágenes si hay un perro o una mopa. Que bueno, es un problema muy importante, como todos sabrán. Y es muy difícil también, como podrán ver en este ejemplo, donde hay dos perros y dos mopas, y si alguno está teniendo dificultades para darse cuenta cuál es cuál, yo acá se los resuelvo. Y bueno, ¿cómo es que resolvemos este problema? Imagínense ustedes que nosotros tenemos, no sé, 10.000 imágenes y tenemos que determinar en cada imagen si hay un perro o una mopa. Bueno, lo primero que se viene a la mente es muy fácil, es decir, ir imagen por imagen, uno iba diciendo este es perro, esto es mopa, este perro, esto es mopa, y bueno, esto evidentemente no es tan difícil, si uno los mira de cerca es fácil decir si hay un perro o una mopa. Los humanos somos muy buenos en esto de hacer visión. Entonces, el problema es que, claro, tenemos 10.000 imágenes, nos puede llevar bastante tiempo hacerlo y seguramente para cuando estemos después de la imagen número 200 ya vamos a estar haciendo random, clic, cualquier cosa, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, mejor que escribamos un programa, hagamos un programa que automatice este proceso. Y bueno, este programa básicamente tomará como input, pueden ver acá, la imagen. Quiero agarrar el puntero, no está saliendo. Esto. Tomará la imagen como input, el programa está acá representado por estos unos y ceros, y bueno, el output es sencillamente si es un perro o una mopa, y listo. Bueno, como verán, es un típico programa input, programa output. Pero bueno, ¿cómo escribimos este programa? ¿Qué es lo que hacemos? Y bueno, tenemos que cargar la imagen en memoria, tenemos que empezar a mirar los píxeles, y bueno, tenemos que empezar a derivar alguna clase de reglas que nos permitan determinar si esta imagen pertenece a un perro o una mopa, por ejemplo, no sé, es decir, si hay muchos colores, probablemente sea una mopa, si hay, no sé, un círculo rojo, probablemente sea la nariz del perro, si hay muchos bordes muy rígidos, entonces quizás sea el palo de la mopa, ¿no? Bueno, ustedes están dando cuenta ya que esto no va a ningún lado, ¿no? Es imposible construir un programa de esta manera, a pesar de que se ha intentado por muchos años, hace alrededor de 20, 30 años, con cierto éxito de hecho, pero bueno, es la forma en que se programaba antes del aprendizaje automático. Entonces, en vista de esta dificultad de escribir este programa, que es el programa que realmente nos interesa, ¿no? Lo que propone el aprendizaje automático es decir, bueno, mire, en lugar de usted tratar de escribir este programa a mano, consígase un conjunto de pares inputs-outputs, o sea, imágenes que sabemos si son perro o mopa, y escriba otro programa, que no vamos a entrar en detalle, pero que es mucho más fácil de escribir que este programa. Y este programa que nosotros escribimos toma como input pares de input-output del programa que realmente nos interesa y saca como output el programa que realmente nos interesa. Yo sé que parece un trabalenguas, espero que la ilustración esté ayudando a ver esto. Pero bueno, básicamente lo que estamos haciendo es
Nosotros programar esto no podemos, entonces a través del aprendizaje automático nos da un framework, nos da un marco de trabajo para automáticamente generar el programa a partir de ejemplos de input y output de ese programa que no podemos escribir. Esto es aprendizaje automático, no hay mucho más que decir. Seguramente que los expertos estarán pensando, bueno, ¿qué pasa con aprendizaje no supervisado? ¿Qué pasa con aprendizaje por refuerzo? Bueno, obviamente son variaciones. Esta es una simplificación para mostrar que lo único que estamos haciendo con aprendizaje automático es programar una computadora. Lo que pasa es que la programamos de una forma muy especial, la programamos con datos, y por eso es muy importante que los datos tengan ciertas características estadísticas, que tienen un efecto muy serio a la hora de utilizar el programa output, que es el que realmente nos interesa. Pero en definitiva lo que estamos haciendo es programar computadoras. Y lamentablemente la nomenclatura, ¿no? la jerga que se utiliza no contribuye mucho a que esta perspectiva esté de manifiesta constantemente, porque ¿cómo se le llaman estas cosas en la jerga? Si uno lee un libro o si habla con un experto, incluso yo mismo, por supuesto, utilizo esta jerga. El programa que nosotros realmente queremos escribir, que es el que nos dice si la imagen tiene un perro o no, se le dice modelo. Esa es la palabra, el término que se utiliza para referirse a este programa. El input, que es la imagen, en este caso es una imagen, podría ser otra cosa. Por ejemplo, podría ser una onda de sonido, podría ser un texto, pero el input de este modelo, de este programa que nos interesa, se le denomina features o covariates, bueno, esos son los más comunes. Y la que me parece más grave de todas a mí es que la salida del programa que a nosotros nos interesa se le dice predicción. Y fíjense ustedes, capaz pueden ver la paradoja o lo raro que es esto, porque ¿cuál es la predicción acá? En la imagen hay un perro o no hay un perro, no hay nada que predecir. Estamos básicamente etiquetando y nada más, no hay ninguna justificación para decir que esto es una predicción. Y sin embargo, cualquier librería de aprendizaje automático, la función para obtener el output de este programa es predict. Entonces, bueno, y si vamos un poquito más allá, vemos que el input del programa que nosotros escribimos, que son sencillamente, como decía antes, pares de input y output del programa que nos interesa, se los denomina datos de entrenamiento. El algoritmo que nosotros escribimos, que es un programa bastante, por lo general, bastante complejo, pero mucho más simple que este, que es el que nos interesa, se lo denomina algoritmo de aprendizaje. Bueno, esto porque se utiliza una metáfora de que la computadora está aprendiendo a resolver el problema. Pero bueno, en la industria, en el mundo de la aplicación del aprendizaje automático, esto es una metáfora nada más. Y si probablemente dentro de 50, 100 años realmente podamos construir una computadora que hace algo muy parecido a aprender y a pensar como los humanos. Pero hoy día, desde el punto de vista de la industria, lo que hacemos con el aprendizaje automático es programar computadoras y no la idea de aprendizaje la utilizamos solamente como metáfora para comunicarnos de una forma más amena quizás. Bueno, entonces, como para cerrar más o menos esta sección, la idea es muy sencilla. El aprendizaje automático es una forma de programar computadoras y no hace falta, digamos, ningún misticismo alrededor de esto. Si ustedes creen, yo no sé realmente cómo estarán cayendo estas ideas en la audiencia, pero si alguno piensa que esto es una idea mía, bueno, esto no es algo que yo inventé, por supuesto, es algo que yo tomé de muchos colegas y autores. En particular resalto acá dos que los invito a leer. Uno es Carpazzi, en el 2017 presentó Software 2.0, donde prácticamente presenta la idea de aprendizaje automático como un paradigma nuevo de programación, así como tenemos el paradigma orientado a objetos, el paradigma de la programación funcional, el paradigma lógico hace muchos años, el imperativo, por supuesto, el álgebra relacional. Bueno, él propone el aprendizaje automático y en particular él propone el aprendizaje profundo como un nuevo paradigma de programación y lo denomina Software 2.0 porque él dice que es absolutamente revolucionario. Más allá de si uno puede estar de acuerdo con esas ideas o no, lo que está claro es que Carpazzi propone y claramente parte de la idea de que
el aprendizaje automático es una forma de programar computadoras. Y el otro ejemplo que es muy interesante y es más moderno es de Wei y sus amigos, que ahora, noviembre de 2019, ellos proponen tomar un lenguaje que se llama Swift, que no es muy popular, pero que está ahí siempre en la lista de top 100, creo. Le quieren agregar lo que ellos denominan programación diferencial, y esto implica formalizar el paradigma del aprendizaje automático. Y el formalismo principal es la idea de calcular derivadas en el lenguaje. El lenguaje permite tomar derivadas a través de ciertas palabras reservadas, y a través de las derivadas es que se puede construir prácticamente todo el mundo de aprendizaje automático sin ninguna librería. Bueno, los dejo ahí, como dije, voy a compartir las slides, los invito a leerlo para profundizar un poco en cómo es que realmente el aprendizaje automático se instala ahora como un paradigma de programación. Ahora, yo quiero hacer una salvedad, que yo con esto no quiero reducir, mucho menos ningunear el rol que ha tenido y que está teniendo aprendizaje automático en la tecnología. De hecho, yo creo que una de las características fundamentales del aprendizaje automático es que nos ha permitido construir problemas que hasta no hace mucho se consideraban imposibles. Si hace 30 años uno pensaba que hoy uno iba a poder traducir un texto en tiempo real, un speech en tiempo real, bueno, probablemente no lo hubiéramos creído. Ni siquiera los investigadores que estaban trabajando en eso hace 30, 20 años. Lo increíble es que, si bien el aprendizaje automático es una forma de programar computadoras, nos ha demostrado que las computadoras son capaces de cosas mucho más poderosas de lo que creíamos. Y me parece que este es el diferencial que plantea el aprendizaje automático. ¿Hacemos la hora? Bueno, entonces esta es un poco la tesis, ver el aprendizaje automático como una forma de programar computadoras. ¿Y por qué? ¿Por qué yo propongo esto? Y bueno, porque si uno ve el aprendizaje como programar computadoras, entonces empieza a quedar bien claro cuál es el rol de la ingeniería. La ingeniería está muy clara cuando hablamos de programar computadoras de cualquier forma, y también debería ser lo mismo cuando hablamos de programar computadoras con aprendizaje automático. Sin embargo, increíblemente, esto está siendo solo una tendencia en los últimos 2 años, quizás. Entonces yo quiero quizás mostrar cómo el aprendizaje automático se relaciona con ingenierías específicas. Y la primera que les puedo contar un poco es la ingeniería informática. La ingeniería informática se relaciona con el aprendizaje automático porque, claro, uno puede construir un algoritmo de aprendizaje automático muy poderoso, que tiene una capacidad predictiva muy buena, pero si ese algoritmo no funciona en la escala que tiene que funcionar, no responde en los tiempos que tiene que responder, no se integra con los sistemas que se tienen que integrar, entonces es completamente inútil. Y bueno, ya verán que esto pasa mucho, y por eso esos algoritmos nunca llegan a producción. Son algoritmos que quedan en la computadora del que los programó. Para ilustrar un poco esto de forma concreta, yo traje este gráfico que viene de una publicación que hicimos el año pasado en una conferencia de ciencia de datos que se llama KDD, Knowledge Discovery and Data Mining, descubrimiento de conocimiento y minado de datos en español, donde mostramos el efecto que tiene la latencia. Acá lo que pueden ver es en el eje X la diferencia en latencia, o sea, el tiempo que tarda una página en cargar, y en el eje Y pueden ver la diferencia en conversión. Esto es directamente plata, millones de euros al año. Y acá lo que pueden ver, esto es milisegundos, o sea, pasar de 0 a 40 milisegundos implica un costo en conversión muy alto. Fíjense que marqué acá los datos, cuáles son, que son estadísticamente significativos y los que no, porque obviamente no siempre hay resultados significativos, pero bueno, vemos que cuando con apenas menos de 40 milisegundos de diferencia en cargar una página o no, ya tiene un impacto muy fuerte en la conversión. Entonces, y eso implica que el algoritmo, si va a tardar 40, 50 milisegundos más, entonces tiene que ser capaz de levantar ese déficit de conversión y sobre eso inclusive agregar, que por supuesto es muy raro que pase. Entonces, cuando nosotros vimos esto en Booking, obviamente dijimos, bueno, tenemos que empezar bueno, esto lo publicamos en 2019, pero por supuesto es del año 2015 más o menos.
empezamos a decir, bueno, no tiene sentido construir algoritmos muy poderosos si no los podemos poner en producción con latencia razonable. Entonces, ¿qué pasó? Se me fue la... Ahí está. Entonces, bueno, aplicamos ingeniería informática para, digamos, tratar de poner la latencia en jaque, por así decirlo, o tenerla controlada. ¿Qué hacemos? ¿Qué significa ingeniería informática? Bueno, usamos calles distribuidas, por ejemplo, que nos ayudan a que las predicciones estén ya disponibles. Fíjense que dije predicciones. Bueno, para que estén disponibles automáticamente, digamos, inmediatamente, sin necesidad quizás de evaluar el algoritmo de aprendizaje automático. Otra cosa importante es que acá estamos mostrando la latencia a la hora de computar la salida de un algoritmo de Machine Learning, pero también es importante el tiempo que tarda en aprender, ¿no? en construir ese algoritmo. Y en algunos casos tenemos que tenerlo hora tras hora, tiene que estar disponible con el último batch de datos, que puede tener tranquilamente 100 millones de ejemplos. Entonces, por ejemplo, en muchos casos usamos la idea de estructuras de datos probabilísticas, que son uno de los campos que a mí más me interesa, donde se combinan ideas de probabilidades, de estadística, de computación, para producir algoritmos muy sencillos y que son pero muy baratos, en el sentido de que no ocupan memoria, de que no ocupan CPU, y sin embargo producen resultados muy consistentes. Usamos algoritmos incrementales, que la verdad no sabía cómo traducir al español. Estos son streaming algorithms, donde básicamente la idea es que nunca un dataset tiene que estar completamente en memoria. Esto nos ayuda muchísimo también con la performance. Y bueno, aproximaciones estadísticas están por todos lados. Si alguno de los primeros años que están estudiando ingeniería le tienen un poco de bronca a Taylor, yo amo a Taylor. O sea, aplicar series de Taylor es como una cosa, no digo todos los días, pero muy común, y que trae muchísimos beneficios a la hora de aplicar algoritmos de aprendizaje automático. Entonces, a los chicos que están estudiando, me parece que de primer año, un análisis 1, sistemática matemático 1, métanle ficha a lo que es Taylor y series de McLaughlin, porque son muy importantes en la práctica. Bueno, esta es una de las ingenierías. La otra ingeniería es mi favorita, ingeniería de sistemas. Mi título es ingeniería de sistemas. Y bueno, ¿cómo es que la ingeniería de sistemas se relaciona con el aprendizaje automático? Bueno, la forma de ver esto es bastante compleja en realidad, pero la idea de la ingeniería de sistemas es ver a los sistemas como un todo y entender cómo las partes interactúan, y tratar de entender qué pasa cuando pasa alguna parte, cómo eso impacta en el todo. Entonces yo le voy a mostrar un ejemplo que yo considero bastante interesante, en el cual nosotros construimos un algoritmo para predecir, tratar de adivinar, como me gusta decir a mí, a qué destino, a qué ciudad un usuario de Booking.com quiere ir y qué fechas. Y entonces mostramos, le hacemos recomendaciones. Nosotros construimos este algoritmo que fue muy exitoso, era muy bueno, sigue siendo en realidad en capacidad predictiva, y lo pusimos en producción. Pero al ponerlo en producción notamos problemas. Y entonces empezamos a tratar de investigar qué pasaba. Y uno de los chicos del equipo encontró esto en una red social. Está en inglés, pero básicamente lo que dice es una persona que está mostrando nuestra página, y vemos que tiene una reserva en Londres, y tiene una reserva del 3 al 4, no se ve muy bien lamentablemente. Tiene también una reserva en Salzburgo, esto es en Austria, del 5 al 6. Y Booking, nuestro algoritmo, se dio cuenta que bueno, quizás estaría bueno en el medio ir a Viena, del 4 al 5. Y esta persona como que se impactó mucho de que Booking pueda hacer esto y adivinar esto, y bueno, pregunta en LinkedIn cómo es posible que esto esté pasando. Y bueno, es increíble, yo acá resalté algunas cosas, pero hay muchísimas, cómo la gente se empieza a tirar teorías conspiranoicas por todos lados. Acá alguien habla de los micrófonos, acá uno dice que esto es magia. Bueno, básicamente esto es aprendizaje automático aplicado con un volumen de datos realmente muy grande con el que contamos en Booking, y entonces por eso el algoritmo es bastante bueno, y aparecen estos efectos en la audiencia. El tema es que, claro, acá no se ve, pero esto puede ser negativo, porque
imagínense, si ustedes se sienten incómodos capaz con que Booking pueda adivinar esto también, probablemente cierren el browser, se asusten, digan no quiero usar la computadora, o mejor voy al lugar donde tengo que ir y busco el hotel ahí, o me voy a la competencia. Entonces, esto lo que nos muestra es que a veces construir algoritmos de aprendizaje automático, y en general, porque esto justamente por eso es ingeniería de sistemas, cualquier programa tiene consecuencias que quizás no son fáciles de ver de antemano y que son muy difíciles inclusive de detectar post facto. Inclusive una vez que están corriendo los programas, capaz ni nos damos cuenta del efecto que tiene. Y acá es donde la ingeniería de sistemas nos trae un toolkit, por así decir, una caja de herramientas para poder lidiar con todo esto. En general, lo que nosotros vemos es que la diferencia, cuando en este gráfico hay muchos puntos, en el eje X lo que se ve es la mejora que logramos en un algoritmo de aprendizaje automático. Y en el eje Y lo que vemos es el efecto que tiene en la conversión de Booking.com. Y vemos, bueno, de vuelta pongo en circulito los resultados que son estadísticamente significativos, me sale muy mal decir eso, y en crucecita los que no son significativos, los pusimos todos para que quede claro. Pero lo que se ve bastante claro es que no hay ninguna correlación, no hay nada que nos esté diciendo, bueno, mejorar tu algoritmo y la conversión va a mejorar. Y bueno, en gran medida esto se debe a eso, se debe a que mejorar el algoritmo es una parte del sistema, pero hay muchas otras cosas alrededor que también tenemos que considerar y que tienen un efecto muy, muy concreto sobre el sistema como un todo. Y acá entonces es donde aparece el fundamento de la ingeniería del sistema, que es la idea de, creo que se llama von Bertalanffy, teoría general de sistemas, que básicamente dice que un sistema es más que la suma de sus partes. Entonces, si uno va y mejora cada partecita por separado, eso no implica que después el sistema en su totalidad va a ser mejor. Y bueno, en vistas de eso, nosotros acudimos a algunas herramientas, y en particular la que usamos muchísimo todos los días, es ensayos controlados aleatorizados. Lo puse en español, pero la verdad que no sé si es un término común. Esto es Randomized Control Trials en inglés, o Online Control Experiments en el caso de e-commerce. También muy conocido como A/B testing, donde básicamente lo que hacemos es agarramos la mitad del tráfico de nuestro sitio web, no le hacemos nada, y a la otra mitad le aplicamos el nuevo modelo y nos fijamos la diferencia, entonces podemos saber exactamente cuáles son las consecuencias de nuestro cambio. Así todo, obviamente que esto sigue teniendo causas que son difíciles de ver de antemano. Entonces, cuando las logramos encontrar, utilizamos lo que se llama análisis caso raíz, root cause analysis, donde básicamente lo que hacemos es tratamos de formar diagramas causales. Una herramienta que usamos se llama el diagrama de Ishikawa, que también se lo conoce como el diagrama de pescado, el fishbone diagram, que conecta básicamente diferentes variables a través de ejes causales, y eso nos permite a veces tratar de encontrar más o menos dónde están los problemas. Y la otra herramienta que usamos bastante es el análisis de feedback loops, que esto un poco viene de la teoría de control, donde tratamos de darnos cuenta si estamos produciendo alguna clase de feedback loop positivo. Si dice positivo, pues significa que diverge. En esos casos lo que hacemos es paramos todo, tratamos de controlar la cosa, y después utilizamos análisis de feedback loops para ver dónde está la clave. Bueno, un poco abstracto esta parte, yo lo sé, es bastante difícil de expresar esto sin más background, pero me parece que la parte que importa realmente es que los algoritmos de aprendizaje automático tienen un efecto muy fuerte, y eso no siempre es positivo. En muchos casos eso genera efectos no deseados, y esto no significa que sean fatales. Hay casos que pasa, pero no estamos hablando de fatalidad, estamos hablando de cosas que no nos dimos cuenta que podían pasar. Podemos asustar al usuario, o quizás los usuarios quieren más explicaciones acerca de qué es lo que está pasando, y hay que considerarlo también. Pero en general la idea es esa, siempre tratar de entender que el algoritmo de aprendizaje automático es parte de un sistema, y por lo tanto tenemos que tratar de entender siempre el efecto del algoritmo en el todo y no solamente en la métrica que es la que optimiza ese algoritmo. Trato de probar un poquito, me parece que me estoy expandiendo demasiado. Bueno, y la última, ingeniería de software. Esta es la más fácil quizás de ver, por lo menos, porque si uno estamos diciendo que Machine Learning o que el aprendizaje automático es una forma de programar computadoras, la ingeniería de software tiene que tener algo que decir acá. Y por supuesto que sí, pero de vuelta, increíblemente
yo creo que solamente durante los 2-3 últimos años se ha convertido en una tendencia la idea de decir, bueno, Machine Learning, aprendizaje automático, hay que aplicar también ingeniería de software. Inclusive los académicos en ingeniería de software a mí me parece que se lo han perdido, porque el aprendizaje automático plantea nuevos problemas en la ingeniería de software que quizás todavía no están resueltos. Acá voy a empezar al revés, les voy a contar las técnicas que utilizamos en ingeniería de software, que bueno, son algunas que nos han dado muy buen resultado. El Configuration Management, imagínense que si ustedes están entrenando modelos, hay muchas versiones de modelos, diferentes versiones de los features que usan esos modelos. Inclusive hay versiones del output space, imagínense que están haciendo un clasificador de imágenes, bueno, qué tipo de imagen nos interesa, eso va cambiando en el tiempo. Entonces, versionar todo eso es una muy buena idea y ayuda mucho a que los algoritmos funcionen sostenidamente en el tiempo. Test automatizados, esto es algo que es bastante difícil en el aprendizaje automático, pero que se puede lograr. Nosotros usamos test muy sencillos, pero que son automatizados y ejecutan cada vez que uno quiere deployar un modelo, que quiere poner un modelo en producción, entonces nos garantizan ciertas características de los modelos que van a producción. Arquitecturas orientadas a servicios que son fundamentales para poder reutilizar los modelos. Si uno construye un modelo, uno no quiere que el compañero al lado tenga que construir un modelo igualito, sino uno quiere reutilizarlo. Y bueno, arquitecturas orientadas a servicios, ya sea el viejo y querido SOA o microservicios, no importa, pero bueno, alguna herramienta que de alguna manera, o algún tipo de arquitectura que de alguna manera nos permita reutilizar los modelos, es un concepto muy poderoso para lograr ser efectivo con el aprendizaje automático. Y la integración continua, que bueno, es esta idea de que modificaciones en el programa que nosotros escribimos, también hay que tener cuidado qué efecto tienen. Son efectos cascadas muy grandes, entonces la integración continua nos ayuda a controlarlos. Nosotros aplicamos estas y muchas otras técnicas y les voy a mostrar el efecto que tuvo, más o menos. Este es un gráfico que yo puse en un artículo que escribí para el blog, ahí en Booking AI, les puse el link. Y vemos acá, del agosto de 2016 hasta agosto de 2019, eso es el tiempo, el eje X. En el eje Y lo que vemos son la cantidad de modelos o de experimentos. En azul son los modelos y en naranjita son los experimentos. Lo que vemos es que hasta acá, marzo de 2017, bueno, hay varios modelos, 20, 25 quizás, que no es poco, pero bueno, podemos ver también que hay la misma cantidad de modelos que experimentos, esto porque un experimento básicamente es una utilización del modelo. Lo que podemos ver aquí es que bueno, más o menos hay una utilización de cada modelo, que obviamente no es mucho. A partir de 2017, en abril, nosotros lanzamos una plataforma que recoge todas estas prácticas de la ingeniería del software y nunca me sale, impone la necesidad de estas prácticas y entonces, digamos, anima a los autores de los modelos a aplicar estas técnicas. Y el efecto ha sido bastante fuerte, como pueden ver, se disparó la cantidad de modelos que están en producción. Esto es importante, estos no son modelos que construimos, los modelos que construimos son mucho más. Estos son modelos que llegan a producción y a realmente tener un impacto en el cliente. Y esta es la cantidad de experimentos que corremos con esos modelos. Entonces, dos cosas para anotar acá. Una es bueno, que se disparan ambos de forma, bueno, quizás un poquito exponencial. Pero más importante quizás es que se disparan mucho más los experimentos que la cantidad de modelos. Eso implica que el grado de reutilización de los modelos también ha crecido muchísimo. Esta métrica es un poco light, o sea, está atrasada, entonces por eso acá al final no se ve, se lo puede haber actualizado, porque esto es 2019, pero acá no se ve que en realidad si esperamos un poco más, esto sube y siempre el último cachito está un poquito más cerca están más cerca las dos curvas. Entonces, bueno, acá espero que ustedes vean el efecto que tiene la ingeniería de software en la capacidad de generar modelos de aprendizaje automático efectivos es muy fuerte. Bueno, eso es todo. Me parece que ya voy cortando, ¿sí? Para concluir, bueno, una reflexión medio así como resumido. La ciencia de datos se está instalando como una disciplina fundamental de casi cualquier industria. Ya sea que ustedes
tienen pensado ser científicos de datos o no, o ingenieros en cualquier ingeniería, seguramente van a tener que interactuar con científicos de datos o van a tener que ustedes ponerse el gorro de científico de datos por una semana o 2 o un mes, o van a tener que de alguna manera estar cerca a la ciencia de datos. Entonces es importante, me parece a mí, o útil por lo menos, tener claro la idea de ciencia de datos. Pero más aún, más importante para mí, es la idea de que la ingeniería es lo que da el soporte necesario a la ciencia de datos para lograr impacto genuino, impacto real, ¿no? Esta cosa de, mira, hice un algoritmo que te puede decir si es perro o mopa, mira qué lindo, se lo muestro a mi amigo. Eso, bueno, está buenísimo, pero si uno quiere lograr impacto genuino, uno tiene que acudir a la ingeniería casi, digamos, inevitablemente. Y por último, algo que capaz es más general, que tiene mucho que ver con la idiosincrasia del ingeniero argentino, en comparación quizás con ingenieros europeos, la noción de que la resolución de problemas a través de integración de disciplinas es un diferenciador muy importante en la industria hoy. Y la ciencia de datos es eso, ¿no? Es integrar disciplinas. Entonces, los ingenieros que logren entender cómo las diferentes disciplinas se integran y cómo se pueden complementar para resolver problemas, bueno, van a tener una chance mucho más alta de integrarse, bueno, en el mundo industrial y específicamente en la ciencia de datos. Y con eso pasamos a las preguntas, si es que hay alguna. Muchas gracias, Lucas. Ahora comenzamos con la primera pregunta y es ¿qué formación académica adicional a la ingeniería le recomendás a alguien que quiere meterse en lo que es Data Science? Bueno, hay muchas, ¿no? Hay muchas. Me parece que quizás en vistas de que el Data Science está muy vinculado con el aprendizaje automático y que el aprendizaje automático es programación, me parece que es fundamental la programación. Saber programar, saber aprender nuevos lenguajes de programación me parece muy valioso, si no fundamental. Yo veo muy difícil que en el futuro haya data scientists que no sean buenos programadores. O mejor dicho, espero que pase así, ¿no? Es lo que queremos, por lo menos en Booking, que todos los data scientists sean buenos programadores. Entonces, eso me parece que es una buena formación. Y bueno, con respecto, bueno, para seguir un poco el hilo con esto que decís, viste que hay otro rol que es el ingeniero de datos, ¿no? Bien, ¿cómo verías vos, o sea, a la hora de formar un equipo donde vos tenés data scientist por un lado y bueno, sabés que también hay esta gente de este rol que es un poco más técnica, digamos, cómo, o sea, a la hora de armar un equipo, cómo, o para encarar cierto proyecto, cómo considerarías que debe estar compuesto tu equipo, digamos? Bueno, eso depende mucho del objetivo del equipo, ¿no? ¿Qué problemas se está resolviendo? Yo te puedo contar un poco cómo lo armamos en Booking. Usamos una especie de framework que pone a los equipos en un espectro. Por un lado tenemos equipos donde lo único que hay es un data scientist, y por el otro lado, en el otro extremo tenemos equipos donde hay todo. Hay data scientists, ingenieros de datos, ingenieros de machine learning, desarrolladores de software genéricos, frontend, designers, copywriters, que es algo que no sé si todos conocen, que son personas que se dedican a comunicarse con el cliente. ¿Qué más? Por supuesto, product managers. Entonces, es como un espectro, ¿no? En un lado solo data science y en el otro todo. Y en el medio, bueno, hay variaciones. Entonces, dependiendo del problema que se tiene, el objetivo que tiene el equipo, harán falta algunos roles y otros no. Por ejemplo, si uno tiene que producir nuevos datos, entonces seguramente que un data engineer va a tener que estar involucrado. Pero hay muchos equipos, por ejemplo, que se apoyan en bases de datos que ya están existentes y que obviamente crecen todos los días, pero que son administradas por alguien más, y en ese caso quizás un ingeniero de datos se aburriría bastante. Entonces eso sería, por ejemplo, un criterio para decir si hace falta un ingeniero de datos o no. Ok, y justo me das pie para la última pregunta, que es, metodológicamente, bueno, esta pregunta viene más del lado metodológico, digamos, y quizás ahí justo encarando del lado de Booking, y es en cuanto a la coordinación de estos equipos, ¿no? O de esta gente que cumple distintos roles, bien vos lo dijiste, front-end developers, back-end, full stack,
analistas funcionales, bueno, product manager, bueno, sabiendo que, digamos, desde el lado de ciencia de datos tienen que responder ciertos requerimientos que son funcionales y no funcionales, digamos. Funcionales sea, digamos, no sé, tiene que aparecer un mensaje, digamos, como anuncio a la persona que está buscando alguna cosa, y tiene que ser, por ejemplo, responder, o una predicción que tenga que responder, por ejemplo, en cierto tiempo, ¿no? Siempre, bueno, es eso, digamos, un factor crítico. Entonces, ¿cómo responden a los mismos en forma coordinada con los distintos equipos y, digamos, por ahí también resolviendo estos por ahí conflictos que hay, o no sé si es que hay conflictos de requerimiento en los distintos equipos, ¿no? Sí, bueno, pregunta compleja esa. Bueno, ese es justamente uno de los desafíos que plantea, digamos, el aprendizaje automático a la ingeniería de software, ¿no? Es una pregunta, el balance entre requerimientos funcionales y no funcionales, en realidad es una pregunta vieja que lamentablemente no ha sido, por lo menos hasta donde yo sé, respondida satisfactoriamente desde la teoría. En Booking nosotros recurrimos casi adictivamente al A/B testing, ¿no? A la idea de experimentación. Y prácticamente cualquier debate se salda ahí, entonces no perdemos mucho el tiempo con debates a ver si mi mensaje tiene que estar arriba del tuyo o el tuyo tiene que estar arriba del mío, qué sé yo cuánto, sino que sencillamente de una forma bastante orgánica se generan estas suertes de competencias de ver cuál es el mejor layout, cuál es la mejor funcionalidad. Y sí hay restricciones de ingeniería que dicen, mira, ninguna página puede tardar más de, no me acuerdo ahora, pero ninguna página puede tardar más, por ejemplo, digamos, de 500 milisegundos. Entonces no me importa si el algoritmo está aumentando la conversión un 80%, si la página está por arriba, ese experimento corta automáticamente. Entonces hay como warrays, digamos, que tenemos, y después adentro es como un vale todo, por así decir. Ok, perfecto. Muchas gracias, bueno, por compartirnos tu experiencia y tus conocimientos. Le doy pie al ingeniero Molina para que dé cierre al evento. Bueno, un detalle nada más. Yo veo que hay varias preguntas ahí, seguramente me voy a tomar un minuto y las voy a responder por mensaje privado. Lucas, muchísimas gracias. Excelente tu exposición. Muchísimas gracias a nuestro decano por haber participado también en esta conferencia. Gracias a Aldo Escobar por su participación, al ingeniero Guillermo Bringa desde la Subsecretaría de Graduados. También quiero agradecer públicamente a todo el equipo técnico que nos está respaldando para que estas conferencias y este ciclo de charlas se lleven normalmente. Muchísimas gracias al ingeniero Jorge Arias, al ingeniero Mario Paredes, al ingeniero Luis García, que constantemente nos están apoyando técnicamente. Muchas gracias a todo el auditorio que hoy también en forma muy numerosa nos acompañaron. Nuevamente este agradecimiento desde nuestra casa de estudio, Lucas Bernardi, por tu participación y bueno, y por tu excelente exposición. Será hasta una nueva oportunidad en el cual nuestra Facultad Regional Tucumán iniciará un ciclo de charlas virtuales a través de todo este 2020. Muchísimas gracias por la amable atención de todos ustedes. Tengan ustedes muy buenas noches. La ciencia de datos desde la ingeniería. Ingeniero Lucas Bernardi, Principal Data Science de Booking.com, Países Bajos.